Hola, ¿cómo están? Quería aprovechar que me he maquillado para hacerles un video. Recién me hicieron una nota en Canal 8, así que estoy contenta y maquillada. Bueno, no, les había prometido la idea de un video o de que nos conectáramos, pero no me ha funcionado bien Zoom. Y bueno, podríamos hacerlo si no por Facebook, ya vamos a ir viendo más adelante, pero quería tratar de mediar, de acompañarlas, de generarles algunas preguntas sobre el texto de Alicia Fernández, que se refiere a enseñantes y aprendientes. En las primeras clases la idea fue reflexionar sobre, qué significa esto de atender a la diversidad. Algunas ya han enviado el trabajo práctico número 1 y han estado definiendo qué significa esto de atender a la diversidad. Y propongo este texto de Alicia Fernández en el primer eje porque más allá de entender en la teoría qué significa esto de entender que todos somos iguales pero diferentes, implica posicionarnos desde un lugar en el que como docentes vamos a tener que considerar al alumno y a la vez el alumno a nosotros como docentes. Y además es el modo que yo tengo particular de pensar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde la autora propone dos posiciones. Lo va a llamar enseñante y aprendiente. Y va a decir que esto no es equivalente a alumno y docente porque no se trata de un dispositivo pedagógico lo que ella propone, sino que dice de ir un poco más allá de eso y que es un modo de situarse subjetivamente. Y esto es lo que quiero que tratemos de reflexionar y de poder nosotros posicionarnos. Va a decir, y esto un poco algunas cosas las voy a ir leyendo, que el sujeto aprendiente y el enseñante ocupan una posición subjetiva coexistente y simultánea. Y da el ejemplo de que para poder aprender en realidad necesitamos del otro y que esto se da en simultáneo. El enseñante es aprendiente y el aprendiente es enseñante. Y que si bien para aprender implica un proceso intrasubjetivo, es decir, de adentro hacia afuera, en realidad esto acontece en lo intersubjetivo. El aprendizaje es interno, pero se necesita de un otro. Esto por ahí lo habrán visto seguramente en sujeto. La importancia de la función materna, función paterna y el campo social, donde propiamente está la escuela, los docentes, y cómo ellos, como nosotros, intentamos generar el aprendizaje. Pero bien, les voy a regalar un pedacito del texto que hay es como una síntesis de 2 libros, Poner en juego el saber e Idiomas del aprendiente. En Poner en juego el saber toma un relato que es de sus hijas, la autora Alicia Fernández. Tuve la suerte de conocerla, de capacitarme, de formarme con ella, y retoma una escena, un relato entre sus hijas para intentar explicar esto de enseñar y aprender. Y dice algo así: voy a aprender a nadar, dice Silvina con sus 6 años recién cumplidos. ¿Vas a nadar?, interviene su hermana. No, voy a aprender a nadar. Yo también voy a jugar a la pileta. No, no es lo mismo. Yo voy a aprender a nadar, dice Silvina. ¿Qué es aprender? Aprender es como cuando papá me enseñó a andar en bicicleta. Yo tenía muchas ganas de andar en bicicleta. Entonces, papá me dio una bici, más chica que la de él. Me ayudó a subir. La bici sola se cae, la tenés que sostener andando. A mí me da miedo andar sin rueditas. Un poco de miedo da, pero papá sostenía la bici. No se subió a su bicicleta grande y dijo, así se anda en bici. No, él se puso a correr a mi lado, siempre sosteniendo la bici. Muchos días,
y de repente, sin que yo me diera cuenta, soltó la bici y siguió corriendo al lado mío. Entonces yo dije, aprendí. Una mujer que escuchaba la escena desde lejos no pudo dejar de mirar la alegría del aprender pronunciado que se había trasladado hasta el cuerpo de la más pequeña y aparecía por el brillo de sus ojos. Aprender es casi tan lindo como jugar. ¿Sabes? Papá no hizo como en la escuela. No me dijo, hoy es el día de aprender a andar en bicicleta. Primera clase, andar derecho. Segunda clase, andar rápido. Tercera clase, doblar. No tenía un boletín donde anotaba muy bien, excelente, regular. Porque si no hubiera sido así, no sé, algo en mis pulmones, en el estómago, en el corazón, no me hubiese dejado aprender. Bueno, la mujer psicopedagoga que presenciaba la escena nunca había escuchado, ni leído, ni podido escribir una explicación tan acertada del acto de enseñar y aprender, y hoy lo compartía con nosotros y yo con ustedes. Bueno, con esa introducción, luego va a ir explicando los distintos posicionamientos enseñantes, de aprendientes, de la evaluación. Yo en el texto fui marcando algunas partes que a mí me parecían, o frases que me gustaron, me parecían significativas, que yo les propongo que lo hagan, que si quieren también compartirlas en el texto, en el grupo o en el foro, la idea es que este texto lo compartamos. Bueno, hay mucho para decir, pero no quiero ser muy extensa. Para que el niño pueda apropiarse del placer de autoría, necesita de un enseñante que lo invista de la posibilidad de aprendiente del lugar de sujeto pensante. Esto de invista es como vestirlo, ¿no? Es como que yo, docente, creo en que el otro puede aprender, en que el otro puede ser autor, creador de sus propios aprendizajes. Se me vino a la mente el video de los coristas que había compartido Guadalupe en el foro, que le dije que lo compartía en el grupo, que el profesor confía en el alumno y le dice, te vas a encontrar tu lugar en el coro, y así es. Por supuesto que los docentes en general tienen un papel fundamental como enseñantes, y que es importante que posean los conocimientos, los contenidos, pero su función no es solamente la de transmitir información, sino propiciar herramientas y un espacio adecuado, lúdico, de juego, en la construcción del conocimiento. Esta autora plantea algo muy interesante, en que yo como psicopedagoga trato de trabajarlo siempre en el consultorio cuando viene un alumno, un niño con dificultades en aprendizaje, porque algo ahí está trabado. Y siempre digo, y se los digo a los papás, no se puede obligar, te obligo a que desees aprender. Y esa palabra, el deseo, es lo que como docentes tenemos que tratar de generar, más allá del conocimiento. Poder brindarle un espacio en donde ese sujeto aprendiente tenga deseos de aprender. Que la autora lo va a explicar y va a decir de qué se trata esto del deseo. Va a hablar de estos espacios del jugar, del aprender y del trabajar. ¿Qué significa aprender? Me gusta esta parte que dice que ser un maestro suficientemente bueno no es una cuestión de técnica ni de aprendizaje de contenidos. Principalmente es un posicionamiento, una postura en cuanto a sí mismo como aprendiente que luego redundará en los modos de enseñar. Por eso este trabajo número 2 que les pido es para que traten de tomarse un tiempo de reflexionar cómo se ven, cómo se sienten como aprendientes y también como futuros enseñantes. Y me parecía interesante, que esto lo hacemos en el taller presencial, de pensar cuáles son aquellas situaciones que nos han condicionado o no.
para bien o para mal, situaciones de la vida o en la escuela. Y tratar de redactarle y de escribirlo y de construir una escena como la de estas dos niñas. Yo siempre cuento el ejemplo de cuando aprendí a manejar y a estacionar, que con mi papá en el auto y fue frustrante porque me retaba, como que yo se suponía que tenía que saber hacer ciertas cosas. Y, y bueno, y sin embargo, de esta frustración después pude aprender de que, o vivenciar esto de que los tiempos que uno necesita para practicar o no una cosa son distintos. O también me acuerdo les confieso que no canto bien, me gusta la música, pero no canto bien. Y la señorita de música en la primaria me hizo callar, y en la secundaria también, o sea que pobres profesores, pero realmente canto mal. Pero digo, condicionaron tal vez esa posibilidad de que, si bien yo no cantaba bien, no canto bien, tal vez podría haber desarrollado otra habilidad relacionada a la música. Pero fue frustrante y me quedé con esa frustración. Después de grande lo resignifiqué y bueno, y siempre trato de buscar esto en quien tengo enfrente, de que pueda desarrollar habilidades que deseen. Bueno, las invito a que ustedes tengan en cuenta estos ejemplos y se animen a compartirlos. Y para finalizar, bueno, también en una parte habla de que el ser humano, para aprender, pone en juego su organismo heredado, su cuerpo y su inteligencia, construidos interaccionalmente y con la dimensión inconsciente. Vamos a ver por un lado lo biológico, lo heredado, pero cómo entra en juego con lo construido y también con el cuerpo, que el cuerpo, vamos a explicar algo como más psicoanalítico, no por el hecho de nacer tenemos cuerpo, al cuerpo lo asumimos como propio. Y también va a hablar de aspectos inconscientes, porque cuando aprendemos, no solo aprendemos en el aquí y el ahora, sino también en vivencias que hemos tenido. Y a veces estas cuestiones de nuestra primera infancia, que podemos haber vivido en relación al aprendizaje, a la enseñanza, nos han llevado a elegir una carrera, por ejemplo. Por eso les pregunto por qué eligieron esta carrera y que me gustaría que pudieran profundizar bien en la respuesta. Bueno, y por último habla de la evaluación y dice que solo en la medida en que la maestra y el maestro puedan darle a sus propios errores un valor constructivo, podrán también otorgarle ese carácter a los errores de sus alumnos. Es mi idea que este texto sirva para reflexionar, para generar en ustedes un posicionamiento, una inquietud, y desde ahí empezar a pensarse, tal vez de un modo diferente, en relación a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Espero que les guste el texto. Por ahí tiene muchos términos más psicológicos, pero quisiera que lo pudiéramos compartir, y si tienen dudas, que nos escribamos, que estemos en contacto. Me encantaría poder estar físicamente, poder escucharlas, mirarles los rostros, que me cuenten sus experiencias, pero hoy no se puede. Sin embargo, la que quiera sepa que cuenta conmigo, o si tienen dudas también podemos tener distintos canales. Les mando un beso, espero les haya gustado, se me hizo un poco largo, pero bueno, cualquier cosa estamos en contacto.